Muy bien, gracias. Pues sí, vamos a pasar al tema de la endocarditis y básicamente del papel que tiene el TAC y el PET-TAC, que es una técnica relativamente nueva en este campo, en esta entidad. Primero quería preguntar, sin votación, más o menos a mano alzada, ¿quién de vosotros ha visto un PET-TAC, ni que sea oncológico, alguna vez? ¿Sabéis más o menos, no, las imágenes cómo van? Muy bien. Pues pasamos ya a nuestro caso clínico, que resumimos aquí en una sola diapo. Es un hombre de 77 años que acude por dolor lumbar y fiebre, y como antecedentes destacaba hipertensión arterial y un recambio valvular aórtico hacía tiempo por una bioprótesis. Los hemocultivos eran negativos y ante la sospecha de posible endocarditis pues, se realizó un ecocardio que mostró una dudosa vegetación de 5 milímetros en la válvula. Clásicamente, para hacer el diagnóstico de endocarditis se usan los criterios de Duke y con los datos que teníamos pues no podíamos hacer el diagnóstico definitivo y por tanto nos pidieron a nosotros si podíamos aportar alguna cosa más con la realización de un PET-TAC cardíaco. Voy a poner primero las imágenes solamente del TAC, las imágenes anatómicas sin fusionar con el metabolismo. Aquí tenemos el plano de la bioprótesis aórtica. Fijaros porque ahora viene la primera pregunta, que será fácil. A ver si tenemos alguna alteración en este par de imágenes que he puesto. Esta sería la pregunta. Ante esta imagen, ¿qué describiríamos como hallazgo? No describimos nada, es una válvula normal, sin alteraciones. B, hay un engrosamiento de los velos valvulares. C, una oclusión del tronco común. O D, igual diría la B, pero no sé, quizá hay alguna cosa más que no me acabo de fiar de la pregunta. He hecho unas preguntas un poco evidentes. La imagen. Ha salido, espero que la D. Pues no, sí. Era la D, evidentemente. Diríamos que es la D, porque evidentemente que hay un engrosamiento de los velos valvulares. Aquí lo vemos otra vez. Es muy evidente, sobre todo de los velos coronario izquierdo y el velo coronario derecho. Pero si nos fijamos bien, mirad aquí este importante aumento de partes blandas a nivel perivalvular, adyacente a la zona de estos dos senos de Valsalva, en que hay el engrosamiento de los velos. Hemos puesto de momento solo las imágenes anatómicas y qué pasa si fusionamos con el metabolismo, pues obtenemos esta imagen de aquí. Hay una marcada fijación del trazador justamente en el engrosamiento de partes blandas que estábamos describiendo ahora. Por tanto, a partir de aquí, sumando estos nuevos datos, viene la siguiente pregunta. Nuestro diagnóstico será A, endocarditis, B, endocarditis pero con un absceso perivalvular, C, endocarditis pero un pseudoaneurisma, o D, espera, que todavía no estamos. Sí. Hay alguien que crea que no es la D, ¿no? Porque es la D, ¿no? Todavía no estamos porque evidentemente aquí estamos para hablar del PET-TAC cardíaco y es la región donde nos vamos a fijar fundamentalmente, pero por eso os preguntaba si alguien ha visto un PET-TAC. Va a ser una exploración que normalmente abarcará mucho más y aquí tenéis los datos que nos aportaba el resto del estudio a nuestro caso. Hay una lesión metabólica en el polo inferior esplénico y además hay esta fijación del trazador en el espacio L4-L5 correspondiente a una espondilodiscitis. Entonces ya podemos hacer nuestro diagnóstico en base al PET-TAC, que sería una endocarditis infecciosa de bioprótesis aórtica complicada con absceso perivalvular, espondilodiscitis y un embolismo esplénico. Esto es la excusa para hablar un poco del papel de esta técnica que creo que poco a poco se va a ir introduciendo en nuestra práctica y a la que nos dedicamos a la imagen nos tenemos que enganchar. Y es que los criterios de Duke que antes he enseñado pues tienen sus límites, se basan básicamente en criterios clínicos, microbiológicos y ecocardiográficos para clasificar las sospechas de endocarditis en definitivas, posibles o rechazadas. Globalmente tiene una sensibilidad y especificidad que ronda el 80%, que ya no es para tirar cohetes, pero que además es menor en ciertas circunstancias, como cuando el paciente tiene hemocultivos negativos, como era nuestro caso, en prótesis valvulares, como era también nuestro caso, pacientes con dispositivos, marcapasos, etc., y en las endocarditis derecha. Es una entidad, la endocarditis, en que la valoración clínica continúa siendo esencial, y lo ideal sería que la valoración y el diagnóstico definitivo se llegara a través del consenso de un grupo de expertos, de una unidad de endocarditis, como tenemos la suerte de poseer en nuestro hospital desde hace ya 6 años. Bien, como estos criterios eran limitados y la ecocardio también, pues surge la necesidad de nuevas técnicas diagnósticas y se pensó en combinar una técnica con una elevada sensibilidad para detectar inflamación o infección con una técnica con una gran resolución espacial o anatómica.
De la fusión de ambas pues surge la imagen clásica del PET-TAC, que nos ayuda muchísimo tanto para descartar lesiones anatómicas como metabólicas, para diagnosticar endocarditis en las válvulas. A modo de resumen, porque no hay tiempo, los hallazgos que nos podemos encontrar en un PET o un TAC cardíaco en endocarditis, pues es, al igual que en la ecocardio, pues vegetaciones, que no siempre han de ser tan grandes como estas, fijación del trazador, como hemos visto en nuestro caso, de forma patológica, aumento de partes blandas perivalvular, y esto es lo que se llama absceso, que nos ha dado lugar pues, a discusiones graciosas con los amigos cardiólogos, porque yo creo que la mayoría, si hemos informado alguna otra cosa a esto, igual le llamaríamos flemón, porque un absceso se llama una colección organizada, pero para entendernos y consensuar, pues a esto lo llamamos absceso perivalvular, que cuando se drena el flujo sanguíneo da lugar a estas imágenes de adición comunicadas con el flujo, que son los pseudoaneurismas. Y a veces tenemos suerte, también podemos ver fístulas anómalas entre dos cavidades, en este caso entre la raíz aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nos surge una primera pregunta, ¿no? ¿Fusionamos el PET con un TAC con contraste o sin contraste? Porque no todo el mundo pues, se atreve a poner contraste, o no trabaja con el radiólogo, ¿no? Los compañeros de nuclear igual hacen un TAC sin contraste. Pues aquí tenemos un paciente con una prótesis aórtica mecánica y una sepsis por S. aureus, y en este PET-TAC sin contraste vemos una discreta fijación del trazador, pero igual no podríamos hacer un informe muy definitivo, ¿no? ¿Qué pasa si le ponemos contraste y es el mismo caso? Pues nos aparece lo que acabamos de comentar. Esta gran imagen de adición aquí correspondiente a un pseudoaneurisma, y si además realizamos un TAC con sincronización retrospectiva, pues tenemos la ventaja de ver cómo se comporta con las diferentes fases del ciclo cardíaco. Vemos aquí la pulsatilidad del pseudoaneurisma. Gracias a la capacidad anatómica multiplanar del TAC podemos estudiar no solo las válvulas, sino pacientes con tubos aórticos, en este caso un ventalbono, un tubo aórtico con una prótesis mecánica, y vean este engrosamiento importante de partes blandas marcadamente hipermetabólico en relación a la infección del tubo protésico. Y si la anatomía es importante, ¿qué vamos a decir en casos de anatomías más complejas como son las cardiopatías congénitas? Este es un grupo muy especial en la endocarditis porque ya de por sí tienen un riesgo más elevado de endocarditis, y además acumulan gran cantidad de material protésico a lo largo de la historia quirúrgica en su vida, y van a ser pacientes muy difíciles de evaluar por ecocardiografía, y que el ecocardio negativo no va a excluir en ellos la endocarditis infecciosa. Aquí he puesto un caso del hospital, es un paciente con una cardiopatía tipo tetralogía de Fallot, un caso muy complicado, una válvula pulmonar, un parche de ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho, un parche de ampliación de las arterias pulmonares, un parche para un cierre de una CIV. Muy difícil de evaluar todo esto solamente por ecocardio. Vemos que confirmamos la infección de la prótesis pulmonar, pero descartamos la fijación patológica del trazador en el resto de materiales, lo cual es importante de cara al tratamiento. Y no solo hay infecciones en las válvulas, sino también en dispositivos, en los marcapasos, y aquí es donde la técnica inició un poco su andadura, porque tiene un gran rendimiento para diagnosticar, confirmar o rechazar endocarditis en marcapasos, y especialmente a nivel del reservorio en la región pectoral habitualmente, donde tiene un rendimiento de aproximadamente el 100%. También podemos evaluar el resto de cables, tanto su trayecto extravascular, intravascular o intracardíaco, de tal forma que el PET-TAC combinado es la única técnica de imagen que podría evaluar un dispositivo en todo su trayecto, y además nos permite ver posibles complicaciones como las embolias pulmonares en el caso de que confirmemos la infección. Como valor añadido, ya hemos visto en el caso, podemos detectar lesiones periféricas secundarias a la infección, y además, como toda prueba radiológica, pues siempre tiene sus sorpresas, y podemos encontrarnos con neoplasias incidentales, muchas veces en estadios iniciales, y que en algunos microorganismos, como en el Streptococcus bovis o enterococos, puede considerarse la puerta de entrada de la infección. Y además, cuando descartemos endocarditis, el PET-TAC nos puede ofrecer un diagnóstico alternativo. Aquí tenemos un paciente joven con un DAI por miocardiopatía dilatada, sospecha de infección, descartada por el PET-TAC, no hay ninguna fijación anómala del trazador, y en cambio, y quizá no hace falta un PET para diagnosticar una neumonía, sí que nos ofreció la misma exploración estas condensaciones hipermetabólicas con derrame pleural en relación a neumonía. Otro valor añadido que tenemos es el de la coronariografía, si hacemos un TAC cardíaco y es de calidad, y esto en dos sentidos. En primer lugar, porque en casos de infecciones extensas, por abscesos como hemos visto, puede haber afectación secundaria de las coronarias, como en este caso de aquí, que englobaba el tronco común, y esto es importante de cara a una posible cirugía. Y hablando de cirugía, en los pacientes que se van a operar, y esto no es infrecuente en la endocarditis, nos ofrece una coronariografía no invasiva, ya que son pacientes de riesgo para el cateterismo convencional. Como conclusión, y acabando, el PET-TAC es un método útil para el diagnóstico de esta entidad porque incrementa la sensibilidad de los criterios habituales, y es importante tanto el metabolismo como la anatomía, y especialmente la fusión de ambas cosas.
es especialmente útil en ciertos tipos de pacientes, como ya hemos visto, de tal manera que se ha colado ya de forma directa en las nuevas guías de endocarditis de la Sociedad Europea. Tanto el PET-TAC como el TAC cardíaco y por separado son dos criterios mayores para endocarditis, de tal forma que si lo hacemos conjuntamente un PET-TAC cardíaco tenemos dos criterios mayores de una sola tacada con una sola exploración. Aquí lo tenemos en el algoritmo diagnóstico, básicamente para las prótesis valvulares, en los que queden como diagnosticadas por los criterios habituales como posibles o rechazadas, pero que persistan con una importante sospecha clínica. Aquí tenemos los dos. Y ojo al TAC cardíaco, que también está en las válvulas nativas para diagnosticar complicaciones perivalvulares, también sería un criterio. Y con esto acabo. Muchas gracias.